A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, la palabra de hoy es una palabra hermosa, una palabra preciosa, una palabra de gran bendición en este día maravilloso. Por acá tenemos la primera carta de Juan, capítulo 4, primera carta de Juan. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo en este día maravilloso, en la primera carta de Juan, capítulo 4, exactamente en el versículo 9, pero siempre vamos a hacer allí una lectura para que el Señor nos indique y nos dirija en este maravilloso devocional. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La carta o la primera carta de Juan capítulo 4 nos habla del subtítulo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. También nos habla del subtítulo Dios es amor. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos una diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. El Anticristo. Y en el versículo 7 dice: amados, amémonos, dice la palabra, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios, dice, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oiga, es una palabra de gran bendición porque nos está hablando realmente del amor. Pero como hemos venido hablando en estos días, no nos está hablando del amor erótico ni del amor filus, nos está hablando del amor ágape, que es el amor de Dios. En el griego es agapao, el amor agapao. Y agapao significa, tiene prácticamente ahí una explicación en el sentido social o moral. El agapao significa mucho amor, o sea, un amor, diríamos, un amor profundo. El amor profundo de Dios, un amor indescriptible, dice la palabra del Señor, el amor indescriptible de Dios, el agapao. Y el agapao viene de la raíz hebrea agap, que significa, esa termina en B larga, agap, que significa suspirar. Entonces fíjense que el amor de Dios tiene que ver mucho con un suspiro de amor. Por eso el amor de Dios lo relaciona con el sentido social o con el sentido moral, con la diferencia que el amor de Dios no es un amor filus ni un amor erótico.
es un amor diferente, es un amor profundo. De esto nos está hablando el Señor acá, en todas las descomposición del verbo amar, nos va a hablar del agapao. Agapao, el griego agapao. Por eso de ahí viene la palabra agape. Cuando se refiere al agape, es el amor de Dios. Agape. Pero fíjese que entonces están las dos cosas. El amor, el amar de Dios, que es el agapao, y el amor como tal. El amor como tal, ya de una manera consistente, que el amor de Dios es el agape, que significa la benevolencia, o también significa un festín agradable de amor de Dios. Entonces Dios relaciona el amor, su amor, con la profundidad. Y fíjese que no es un sentimiento. El amor de Dios no es un sentimiento, como el amor de nosotros, no es un sentimiento. El amor de Dios es un suspiro profundo, es una celebración, prácticamente de lo que nos está hablando acá el Señor. Es una celebración. Por eso es que es indescriptible el amor de Dios. Algunos no lo entienden y algunos creen que el amor de Dios es como el amor de nosotros, cuando decimos yo amo a Dios. Entonces, amar a Dios no es amarlo con el sentimiento que usted ama a su prójimo, o con el sentimiento que usted ama a su esposa o a su esposo, o con el sentimiento que usted ama a sus padres, o con el sentimiento que usted ama a sus hijos, o con el sentimiento que usted ama a sus allegados, a sus amigos, a sus conocidos. Porque este amor de Dios se puede compartir de diferentes maneras, pero el amor por los padres es diferente prácticamente al amor por los hijos. El amor por los hijos es completamente diferente al amor por el cónyuge. Y el amor por los cónyuges es diferente al amor de cualquier familia, cualquier familiar. Pero fíjense que todo ese amor reflejado en cónyuges, en padres, en hijos, en amistades, es completamente diferente al amor que nosotros le brindamos a Dios. Es diferente. ¿Por qué? Hombre, porque nos lo dice aquí en la palabra. La palabra dice claramente, mire lo que nos dice acá el Señor. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios, nacido, y conoce a Dios. Pero ¿cómo conozco a Dios si dice que no hemos visto a Dios? Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, dígame, pastor, ¿cómo yo voy a conocer a Dios si jamás lo he visto? De eso se trata. Es que ese es el reto, diríamos. Ese es como el reto. Ese es como, diríamos, como el desafío que el Señor nos da para amarlo. O sea, vas a amar a alguien que tú no has visto. ¿Y cómo lo vas a amar? Como hablábamos creo que ayer, ¿verdad? Cuando usted ama en el amor de Dios, estamos hablando en el amor de Dios, a otro, al prójimo, y dice la palabra que usted debe amarse a usted mismo. A usted mismo. Entonces, si usted se ama a usted mismo en el amor de Dios, ¿sí? Usted se inspira, usted suspira, es como el soplo. Por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese que la palabra mundo es una palabra errada para muchos, porque creen que la palabra mundo, escúcheme bien, súbale el volumen a la radio, que esto es importante. Cuando la palabra dice, vamos a buscarlo allí, la cita bíblica, dice que de tal manera, vamos a explicar esa parte importante, porque dice de tal manera. Eso está en los evangelios de, vamos a mirar, creo que está en el evangelio de Juan. Aquí está, Juan capítulo 3:16. Mire lo que dice esta cita bíblica. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó está en pasado.
para el idioma de nosotros. De tal manera, amó está en pasado, amó Dios al mundo. Y cuando nos vamos nosotros directamente al griego de amó, que es el mismo significado, es agapao. Y cuando nos vamos a la palabra mundo, escúcheme bien, mundo, si quiere búsquelo en el Google. En el Google es la G2889. Es que esto lo tenemos que explicar así porque nuestro devocional, prácticamente nuestra visión es esa, es explorar, enseñar, alimentar a la Grey, cosa que de pronto no da tiempo en una escuela dominical o en algunas otras actividades. Pero la idea es que usted también aprenda, porque fíjese que aquí nos explica a nosotros que la palabra mundo es la G2889. Usted lo puede buscar por internet en Google. Usted pone G2889, ahí le aparece el significado. De hecho, vamos a hacerlos ahora que estamos en vivo y en directo. Vamos a hacerlo. Vamos a buscar en Google, así nada más, G de gato, 2889, para ver qué nos aparece. Y fíjese que aparece el significado. Y resulta que usted busca allí, ahí aparece la interpretación de la Strong Greek Lexicon. Y aparece la palabra mundo como la palabra cosmos. Cosmos. ¿Y qué significa cosmos, pastor? Bueno, el cosmos es una constitución, es un orden, es un gobierno adecuado y armonioso, refiriéndose al universo también, refiriéndose a todo lo que es el círculo celestial, ¿sí? Al círculo celestial, no solamente de lo terrenal, sino también lo celestial. Mundo. De la palabra mundo no se refiere al mundo, a lo que está en el mundo, porque también a nosotros nos amó y nosotros estábamos en el mundo. Entonces aquí la palabra mundo no se refiere a los que están en el mundo, a los que estábamos en el mundo, no se refiere a eso. Tampoco se refiere al mundo como globo terráqueo, sino se refiere al cosmos, que es todo el universo. Por eso es que la misma palabra dice claramente que de él es la tierra y toda su plenitud. O sea, todo el universo le pertenece a Dios Padre. También dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, imagínense, la tierra que puede medir, vamos a buscar aquí la dimensión de la tierra. Vamos a buscar la dimensión de la tierra. Y la dimensión de la tierra dice que el planeta Tierra, ligeramente achatada en los dos polos, tiene una superficie de unos 510 millones de kilómetros cuadrados. Oiga, 510 millones de kilómetros cuadrados. Usted sabe lo que son 510 millones de kilómetros. Y la longitud del radio, recuerde que es una esfera, ¿verdad? Oscila entre 6.357 kilómetros y 6.378 kilómetros. Entonces fíjense que prácticamente nos está dando un diámetro de la Tierra aproximado general de 12.756 kilómetros. 12.756 kilómetros. Y 510 millones de kilómetros cuadrados. Y la palabra dice, mire lo que dice la palabra. Pastor, ¿tú por qué nos explicas eso? Porque la palabra nos habla de algo muy hermoso que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque estamos hablando del amor de Dios. Del amor de Dios. Entonces, fíjese que por acá habla sobre eso, lo que hemos explicado nosotros anteriormente. Dice que la tierra
la tierra es el estrado. Mateo capítulo 5, fíjese, búsquelo allí, Mateo 5:35, dice, porque es el estrado de sus pies, ni por la tierra, cuando está hablando del juramento, no juré ni por el cielo, ni por la tierra, porque la tierra, dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Pastor, ¿y qué es un estrado? Un estrado es un lugar, como un lugar para descansar, un sitio para posar, como un escalón, como un mueble bajito. Cuando usted se arrodilla, hay algunas congregaciones, bueno, la iglesia general, ahí tiene como un mueblecito acolchonado donde usted pone las rodillas. Ese es un estrado. Cuando usted va a una iglesia, hay algunas iglesias que tienen sillas largas y tienen abajo un posapiés. Ese es un estrado. Y entonces dice la palabra que la tierra es el estrado, es un lugar donde Él coloca los pies. Aleluya. Aleluya. Te podrás imaginar donde la tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto miden los pies del Señor? ¿Qué nos quiere decir el Señor cuando dice que la tierra es el estrado? Ahora, mire lo que se refiere el Señor cuando habla también de las nubes. Porque si Él dice que la tierra es el estrado de los pies, también habla algo sobre las nubes. Creo que dice que las nubes es el polvo de sus pies. Hay gente que de pronto no le pone mucha atención a estas enseñanzas que están acá. Pero mire, en Nahum capítulo 1:3, Nahum son libros que casi generalmente no se tocan en una enseñanza. Nahum capítulo 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Imagínense. Entonces fíjese que el Señor nos está dando dos revelaciones importantes con referente al amor de Dios. Por eso dice que de tal manera amó Dios al cosmos. Que ya le dije que la palabra mundo es cosmos, o sea, infinito. No solamente a la Tierra, sino los planetas, todo lo que hay en el cosmos. Porque la Tierra hace parte del cosmos. Algunas ciudades acá en la Tierra le llaman cosmopolitan o cosmopolitan, ciudades cosmopolitan, como Bogotá. Pero fíjense que aquí nos está dando el Señor una revelación importante, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, ¿sí? Y también dice que la tierra son los estrados, es donde Él posa los pies, es un posapiés, la tierra es un posapiés para Dios. Y también dice que, me imagino, porque cuando sale polvo es cuando usted se sacude. Dice la palabra que cuando no reciban la palabra usted sacuda el polvo de sus pies. Entonces el Señor dice que las nubes son el polvo de sus pies. Entonces prácticamente el Señor tiene dominio sobre nosotros, sobre el cosmos y obviamente sobre la tierra. Ahora, preguntaríamos entonces nosotros por qué el Señor dice en su palabra que la tierra son los estrados de sus pies, o es el estrado de sus pies. Hombre, yo pienso que para que fácilmente cuando el hombre se rinda, se va a rendir a los pies del Señor. Y entonces el arrodillarse en un piso, arrodillarse en tierra, arrodillarse en cualquier lugar del globo terráqueo, en humillación hacia Dios, usted se le está arrodillando a los pies del Señor.
Qué bonito. Usted se arrodilla y yo me arrodillo. Cuando nos arrodillamos con sinceridad, nos estamos postrando a los pies del Señor. Si no sabía eso, sépalo ahora. La importancia de arrodillarse. No que la rodilla se vuelva una competencia, porque lastimosamente hemos visto con mucha tristeza, ¿sí?, una competencia de rodillas. Entonces el hermano discute con el otro hermano y entonces el hermano se sube la manga del pantalón y dice, mire, tengo mis rodillas, vea, ya, con el grosor de un dedo de callo arrodillado. No. Entonces eso no es humillación. Eso no es humillación. Eso es prepotencia, altivez, competencia. Y aquí no estamos para... El humillarse delante de Dios no es competencia. No es para ver cuánto de callo tengo yo en mis rodillas. Que yo me arrodillo más. No, vea, hay gente que se arrodilla mucho, pero su corazón sigue altivo. Su corazón no ha cambiado. Por eso es que aquí no se va a salvar el que salga a evangelizar más o el que predique más. No, de eso no se trata. Nos toca como misioneros. La misión de nosotros es ir, llevar el Evangelio de Jesucristo y bautizar. Esa es la misión que tenemos nosotros como hijos de Dios. Pero que no se vuelva una competencia. Imagínense que el mismo apóstol Pablo dice que hay muchos que predican a Cristo por envidia. O sea, esto no es una competencia, hermano mío. Si tenemos que ir a predicar, pastor, tenemos que ir a predicar. Tenemos que ir allá a presentar a Cristo, entregar un tratado. Tenemos que hacerlo. Así el mundo esté revuelto, patas para arriba. No, la misión de nosotros es ir a predicar el Evangelio de Jesucristo a las calles. Sí, generalmente. Pero que no se vuelva una competencia. Pero muchos van a salir a predicar, pero realmente no están humillados. Porque lo hacen por competencia, lo hacen por envidia, dice la palabra, predican a Cristo por envidia. Entonces, por eso es que la palabra, mire lo que dice en la segunda o el segundo libro de Crónicas, 7:14, usted lo conoce muy bien. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. ¿Dónde, pastor? En tierra, en piso. Entonces, el significado de humillarse, de arrodillarse, si usted no sabía, usted se le está humillando prácticamente como aquella mujer se humilló. Mire, aquella mujer se arrodilló a los pies del maestro, besó sus pies, dice que lloró, derramó lágrimas y las lágrimas caían a los pies del maestro, del Señor. Y dice que con sus cabellos, me imagino la cabellera de esta mujer, quizás ondulado o lacio, no importa el detalle del cabello, la protuberancia del cabello, pero dice la palabra claramente que con sus cabellos secaba las lágrimas de ella misma que derramaba a los pies del maestro. Fíjese que esto tiene mucha conexión con la parte espiritual. Porque si el Señor a mí me dice, mira, la tierra son mis estrados, allí yo poso mis pies y mis pies siempre están en la tierra. ¿Para qué, pastor? Para que mi pueblo se humille en cualquier lugar, no solamente en la iglesia. Porque también hemos tenido mala costumbre que llegamos a la iglesia y enseguida corremos a humillarnos, pero no lo hacemos sino para que todo el mundo nos vea. Y también dice la palabra que eso no es así. Porque también es considerado como hipocresía. Por eso es que el Señor lo dice, pastor, es que usted me está hablando, sí, pero la palabra dice en Mateo 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Dónde está eso, pastor? Mateo 6:5. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, refiriéndose a los que llevan esa cultura, y en las esquinas de las calles. Usted los conoce, ¿verdad? A los que tienen esa cultura allá en Lejano Oriente. Orar en pie
en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Se ve bonito, pastor, se ve bonito. Pero la palabra dice que cuando yo ore, ¿sí? No dice si de rodillas, si de pie, si acostado, porque usted puede orar acostado. ¿Cómo haremos con los hermanos que no pueden levantarse? ¿O cómo haremos con los hermanos que no tienen rodillas? ¿O cómo haremos con los hermanos que están en una situación parapléjicos o cuadraplégicos? ¿O cómo haremos con los hermanos que tienen un defecto en sus piernas, en sus piernitas? No pueden doblar rodilla. Se ayudan de algunos instrumentos, como muletas, caminadores. No pueden doblar rodilla, pero se puede humillar doblando el corazón delante del Señor. Por eso dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, tu aposento. Y el aposento puede ser mi cuarto de 4 paredes, pero el aposento puede ser mi templo, mi templo. Cierra la puerta, o sea, que ningún pensamiento invada lo que voy a hablar con el Señor, porque siempre nos va a invadir pensamientos. No va a ser fácil entrar en una oración íntima con Dios. Por eso dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve, no dice que oye, sino que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y esto es así, hermano mío. Todo esto, pastor, tiene que ver con el amor de Dios. Todo esto tiene que ver con el amor ágape, el amor de Dios. Si usted no aprende esto, va a estar viviendo un evangelio equivocado todo el tiempo y va a estar predicando todo el tiempo evangelio de error. Porque todas estas cosas las tenemos que entender nosotros. Cada cosita que el Señor nos da, que nos regala, cada cosa, tenemos que entenderlas para poder nosotros expresarlas. Si yo las entiendo, las practico. Y si está en la palabra, yo las enseño. Y hay que practicarlas porque está en la palabra. Por eso es que aquí la realidad es, amados. La petición es amados. Juan le está hablando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, que somos los que conocemos a esto, porque usted le dice al mundo, amado, de pronto piensa que usted tiene alguna confusión en su identidad, ¿verdad? De género. Si usted le dice a una persona del mundo, te amo, a un varón, en el caso de los varones, te amo, que no sean los hijos, ni sean los padres, te van a mirar con diferencia, ¿verdad? Pero por eso aquí nosotros nos tratamos amados. ¿Amados de quién? Amados del Señor. Amado Nelson, amado Carlos, amado Jairo, amado Juan. Y usted le dice amado, pero es amado del Señor. O a las hermanas, amada. De pronto usted le dice a una persona secular, o una mujer del secular, ¿verdad? Que de pronto es vecina, amiga, de pronto, amada. Y de pronto ella se va a alertar, pero la palabra amado o amada o amados o amadas se refiere que ellos son amados del Señor porque conocen al Señor y están dentro de este camino. Pastor, pero la palabra dice que no lo conocemos. No le conocemos, pero cuando usted comparte el amor ágape, el agapeo con otro, entonces usted está ahí conociendo el amor de Dios y lo está compartiendo. Usted no puede compartir algo que usted no tenga. Por eso dice que tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido. ¿Sí? El amor de Dios. De tal manera amó, nos ama, nos sigue amando. Con error, con equivocaciones. Nos sigue amando. Nos sigue amando. Y tenemos que ir perfeccionando. ¿A quién le corresponde, pastor? ¿Al pastor? No, a mí. A mí me corresponde ir amoldándome con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es personal.
Esto es personal, de tú a tú. De tú a tú. Cada día debemos ir perfeccionando el amor de Dios. Hombre, no digamos como algunos hermanitos que me han dicho, y me da mucha tristeza, y algunas hermanitas también, cuando tienen diferencia con un hermano, pastor, es que mire, esa hermana, ya yo sé para qué la puso aquí, para que ella sea la lija mía, para que sea mi lija. ¿Quién dijo eso? Eso no es bíblico, hermano, por favor. La lija suya es el Espíritu Santo. El mismo hermano, la misma hermana que tiene diferencia con usted está viviendo el mismo proceso suyo. Lo que pasa es que Gálatas dice claramente que hay unas obras de la carne en la cual nosotros, Dios mío, no hemos todavía peleado contra eso, que son obras carnales personales. Personales. ¿Como cuáles, pastor? La contienda. La contienda. Hay mucha gente que le gusta contender, andar en disensión, andar en pleito, en enemistad. Esa es una obra de la carne. Esa es una obra de la carne. Y esa obra de la carne hay que ir minimizando, eliminarla del todo. ¿Y a quién le corresponde, pastor? A usted, personalmente, a usted. Esa es su carga. Esa es su cruz. Y usted tiene que ir, lo que dice la palabra, teniendo un dominio propio. Fíjese que dentro de los 9, diríamos 9 frutos del amor, ¿verdad? 9 frutos del Espíritu Santo, donde está el primero, que es el amor. Por eso el primero es el amor, sobre todas las cosas el amor, ágape de Dios. Está el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Está la paciencia, para que usted tenga paciencia del que todavía no ha podido con el pleito, con la contienda. No nos digamos mentira. Todavía hay hermanitos y hermanitas que pelean con la sombra. No pueden. Hablan solo, pelean con los elementos de la cocina. Tienen ira ellos mismos. Son templos de ira. ¿Sí? Siempre andan con la actitud defensiva. No bajan las armas. Entonces, creen que los que están alrededor son los que están siendo egoístas con ellos, pero son ellos que no quieren aceptar su realidad. Y para ellos hay que tener mucha paciencia. Y fíjate que nos habla de la mansedumbre y de la templanza en los 9 frutos, pero dentro de los 9 que está acá no está el dominio propio, pero la Biblia sí nos habla del dominio propio. Pastor, ¿y dónde habla del dominio propio? Vamos a buscar la cita bíblica que nos habla del dominio propio. Dice la palabra fíjate que segunda carta de Timoteo 1:7, mira lo que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio. Dentro del Espíritu Santo, ahí agrega dominio propio. Un dominio propio. Y la segunda carta de Pedro 1:6, también porque ella viene hablando de algo que tiene que ser con diligencia. Y añadid, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Oiga, mire cómo termina: y al afecto fraternal amor. O sea que el dominio propio tiene que, o debe, o está relacionado mucho con el amor. Vamos a buscar el significado de amor, porque es que el amor, cuando habla de amor, tenemos que buscar enseguida el significado en el griego original, porque siempre que se habla de amor, no se habla del mismo sentido, fíjese, o de la misma manera. Entonces tenemos que buscar si este amor se refiere al amor ágape. Vamos a buscarlo acá en
en la palabra cuando nos habla de la cita de segunda carta de Pedro capítulo 1:7. Porque fíjese que todo termina en amor. En Corintios capítulo 13 también dice que hay tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. ¿Ve? Y el amor. Pero dice que estos tres, pero dice que el mayor de ellos es el amor. El amor. Vamos a mirar aquí. Habla sobre la segunda carta de Pedro 1:7, que nos dice afecto fraternal, amor a la piedad. Bueno, vamos a mirar aquí el significado de amor. Amor está el 5360. Pero fíjese que aquí está hablando del amor filos, fraternal. Mire, y es la palabra griega Filadelfia. Entonces aquí está hablando que es un amor de hermanos. En la primera, en el temor de Dios, amor de hermanos. Y en el amor de hermanos, vamos a mirar, termina aquí en el original como caridad. Vamos a mirar ágape. Termina en ágape. ¿Sigue? O sea que el amor fraternal, el amor de hermanos, debe terminar en amor de Dios. Por eso es que mire cómo relaciona Pedro, también dice: conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal entre hermanos. Oiga, pero entre hermanos, como si fueran hermanos de sangre. Y la hermandad de sangre debe terminar en el amor de Dios. Todo termina en amor. Fíjense, todo figura en el amor de Dios. Todo está encerrado. Todo lo arropa el amor de Dios. Todo está configurado con el amor de Dios. Todo. A mí me gusta una palabra que el Señor, pues, yo descubrí ahí a inicios del Evangelio, que dicen Romanos: ustedes tienen que gozarse con los que se gozan, pero también tienen que llorar con los que lloran. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Hombre, porque es que, mire, muchos en las iglesias no somos familias de sangre, muchos somos muy lejanos, no tenemos nada que ver en la parte sanguínea, en la parte genética. Diríamos que la mayoría, más del 90%, no tenemos nada que ver con la parte genética de otro. Pero cuando llegamos a este camino y cuando nos congregamos para adorar a un solo Dios, al que conocemos, a ese Dios invisible, el que no tiene imagen física sino espiritual, entonces lo que decíamos ayer, nosotros no venimos para que nos amen, porque a nosotros nos van a despreciar. Nosotros venimos a este camino para aprender a amar. Cualquiera que sea la situación, eso está escrito en la palabra y eso nos lo exige la palabra. Cualquiera que sea la situación, usted tiene que seguir amando. Eso lo dice la palabra, hermano mío. Eso lo dice la palabra. Por eso aquí hablar del amor de Dios es un tema álgido muchas veces y un tema es muy extenso. Pero lo que no queremos que se permita es que usted confunda el amor de Dios con el amor humano. Es completamente diferente. Mire lo que dijo Pedro. Pedro dice que hay un amor fraternal, filus, Filadelfia, filus, entre hermanos. Fraternal. Como si fuéramos hermanos. Que no tenemos nada que ver con Cristo. Pero cuando estamos en este camino, ese amor fraternal debe terminar en el amor de Dios. Por eso, alabado y bendito el nombre del Señor, por eso es que entre esposos, entre cónyuges, los que somos casados, nos amamos con nuestros cónyuges en amor. Mire, nos amamos. Mire lo que voy a decir. Ponga la atención a lo que voy a decir. Entre esposos nos amamos con amor fraternal. Nos amamos con amor erótico. Ojo con eso. Nos amamos con el amor ágape, que es el principal. O sea, debe terminar todo en amor ágape, en el amor de Dios. Por eso es que nuestros cónyuges, en el caso mío, mi esposa
en mi esposa, ¿verdad? Y yo la amo de la cabeza a las plantas de los pies, ¿verdad? En amor erótico, en amor humano, pero también la debo amar en amor ágape, o sea, en el amor de Dios, porque mi esposa es mi hermana, porque mi esposa es mi prójimo, al igual que las mujeres. Las mujeres aman a su esposo, hombres le gusta, le llama la atención, lo amo, dirían las hermanas, ¿verdad? Y lo aman también con amor erótico. Pero a la final, ¿cómo termina? ¿Cómo debe terminar, pastor? En amor ágape, porque tu esposo es tu hermano en Cristo. Como diríamos muchas veces, aló. Por eso es que la carta a los Corintios, miren lo que dice la carta a los Corintios. No lo digo yo, dice la carta a los Corintios. Vamos a leer. Pastor, dígame qué dice la carta a los Corintios con referente a eso. Mire, la carta a los Corintios capítulo 7 nos da a nosotros una doctrina tremenda con referente a todo eso, a lo que son el amor de parejas, el amor de esposos, el amor de cónyuges, el amor de novio, el amor, todo. Ahí está, en Corintios 7. ¿Cómo inicia? Principios para el matrimonio, o hay un subtítulo que habla sobre problemas del matrimonio. Pero realmente lo que nos habla allí es algo muy, muy sano. Muy sano. Entonces, creo que hay una parte donde dice que nos habla que si usted va a ayunar, o usted, vamos a mirar la cita, es que no la tengo aquí, pero yo voy a abrir mi Biblia que es la mejor Biblia que hay, y voy a buscar esta cita porque estamos en vivo y en directo. Esto pasa siempre en vivo y en directo, pero mira donde nos dice a nosotros que nosotros tenemos que, mira aquí donde lo dice, en el 5, primera carta a los Corintios capítulo 7, 5, dice, no os neguéis el uno al otro. Está hablando de cónyuges legalmente casados delante de Dios, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, o sea, mutuo acuerdo, para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, hacer un ayuno de intimidad, ayuno de intimidad. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mira lo que nos recomienda el Señor con el deber conyugal. Ese es un deber. Ese es un deber. Entonces el Señor nos explica claramente esto, hermano. Todo debe terminar en el amor ágape. En el amor ágape. Para aquellos que dicen, no, mi esposa es mi esposa y mi esposo es mi esposo y ya. No, es su hermano en Cristo. Ahora, los padres que están con nosotros también en este camino. Los padres que están con nosotros en el camino. Vamos a hablar de los padres que están en este caso con nosotros en este camino del Evangelio. Ellos son nuestros padres terrenales. Los amamos como padres, pero también son nuestros hermanos en Cristo. Y hay que amarlos como hermanos en Cristo, porque todo termina con el amor agapeo, con el amor ágape, con el amor de Dios. Son hermanos en Cristo. Ahora miremos los hijos. Los hijos que están dentro de este camino, ¿verdad? Ellos son nuestros hijos y los amamos como hijos. Yo amo a mis hijas como hijas, las amo con amor profundo de papá a hija, pero también las amo como hermanas en Cristo. Como hermanas en Cristo. Entonces fíjese el Señor cómo nos comienza a nosotros a moldar, a enseñar, a relacionar. ¿Sí? Que todo lo que estamos dentro de este camino, no hay posición, hermano, no tenemos posición. Todos estamos en la misma posición delante de los ojos de Dios. Estamos amados por el mismo amor del Padre hacia los demás. Inclusive, mira lo que te voy a decir, inclusive, estamos amados, ¿verdad? Con el mismo amor
de Dios hacia nosotros como como Dios por el mundo. El amor por el mundo, fíjate. Aunque el mundo lo desconozca y aunque ellos sean enemigos de Dios. Porque todos los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Pero así el Señor los ama, así como nos amó a nosotros cuando estábamos en el mundo. Igualito. Por eso es que Él no hace acepción de personas. No hace. Por eso es que cuando un miembro del cuerpo, dice por allá en Corintios, se duele, todo el mundo debe dolerse con él. Eso está escrito, hermano, y eso es lo que nosotros hemos ido ignorando. Cuando alguien cae en lo que sea, tenemos que dolernos con él. No comenzar ahí a golpearlo, a reventarlo, no, hermano, no. ¿Por qué? Porque si un pastor o una pastora, porque un hermano de la iglesia falló, cayó, ¿por qué yo tengo que ir allá a decirle no le hablen, desprecienlo, no lo determinen? ¿Por qué? Al contrario, venga, hermano, usted también, ¿de qué? Lo mismo que le sucede a ellos o que le sucedió me puede suceder a mí. Eso está escrito en la palabra, si usted no sabía. Y si yo hago volver esa alma para el buen camino, dice la palabra que entonces cubriré multitud de pecados. ¿Sí ve? Y salvaremos un alma. Pastor, ¿y por qué lo hacemos? Por amor, por el amor que tenemos sembrado en nuestro corazón, que es el amor de Dios. O sea que no determina ni tiene nada que ver con lo que es no tiene nada que ver con la familiaridad sanguínea. No tiene nada que ver con la familiaridad sanguínea. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Porque así como yo lo hago con el familiar de sangre, también lo puedo hacer con el familiar de Cristo. Les decía a los hermanos hace unos días, es que yo no considero la iglesia como tal, como una hermandad, sino la considero como una familia en Cristo. Somos una familia en Cristo. Porque la misma sangre, la sangre de Cristo, es la que nosotros nos está lavando, limpiando diariamente a nosotros. Es la misma sangre. Es la misma sangre que nos está cubriendo. Y con la misma sangre Él murió, derramó toda su sangre por usted, por mí y por los del mundo. Por eso es que tenemos que amar. Escúchame bien, hermano mío. Tenemos que amar también a los que están en el mundo, pero no hacer lo que ellos hacen. De eso sí tenemos mucho cuidado, hermano. Eso está completamente claro. Dice que por acá en Santiago 4:4, que es una palabra muy conocida, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, en Juan, ya para ir cerrando de este maravilloso mensaje, vamos a mirar por acá en la carta de Juan, que es una carta que nos habla tremendamente con referente al amor de Dios. Entonces fíjese lo que dice por acá, primera carta de Juan 2:15, mire lo que dice, primera carta de Juan 2:15, mire lo que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pastor, pero si tú me acabas de decir que tenemos que amar
al mundo. Y dije, no, tenemos que amar a los que están en el mundo, pero no hacer las cosas que ellos hacen. ¿Y qué es lo que hay en el mundo, pastor? Aquí lo dice, los deseos de la carne. Pastor, entonces, ¿cómo hacemos? Mi hermano, usted puede amar a una persona que está en el mundo. Lo que usted no puede hacer es lo que ella hace en el mundo. Entonces, cuando dice la palabra que usted no ame las cosas que están en el mundo, es porque usted está compartiendo las cosas que ellos hacen. ¿Y qué es, pastor? El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Tenemos que amar entonces a los del mundo o no tenemos que amar a los del mundo? Tenemos que amar a los del mundo. Nosotros, cada uno tenemos familiares que están en el mundo. Hombre, no son hermanos en Cristo, son familiares, son sobrinos, son hijos, son padres, esposos, esposas, ¿verdad? Los amamos con amor terrenal, con amor de esposa, con amor de hijos, ¿verdad? Pero no son hermanos en Cristo todavía. Ah, pero espérate, yo lo amo a él, ¿verdad? Como hijo, como hermano biológico, pero él todavía no es mi hermano en Cristo, porque él tiene deseos de la carne y tiene deseos de los ojos y todavía tiene vanagloria de la vida. Lo que tengo que hacer es persuadirlo que él se convierta en mi camino y que yo no me vaya para su camino. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, cuando dice que no améis el mundo, no está, es una palabra para chocarnos. Que usted no ame lo que hacen ellos. Que yo me entristezca porque no pude ir a una fiesta de lujo, a una fiesta en honor a X. Oye, tenemos que amarlo a ellos, porque así nos amó el Señor a nosotros. Lo que no tenemos que amar es lo que ellos hacen, ni lo que ellos dicen. No, creo que nos decía ayer también, ¿verdad? Ni lo que ellos hacen, ni lo que ellos dicen. O sea, comparto contigo hasta aquí. Te amo mucho, pero de la mejor manera de que amemos realmente, completamente, que ellos vengan y se vengan para este camino. Conozcan la verdad y la verdad los haga libre, así como a nosotros la verdad nos hizo libre algún día. Alabado